Ok, bueno, entonces continuamos con pelvis de alta resolución. Em, bueno, entonces habíamos hablado ya del protocolo, qué protocolo vamos a hacer, y queda además también entender cómo planificar esto ahora. Decimos, bueno, entonces empezamos con los cortes sagitales. Nos mostramos un sagital exploratorio, viene a la cavidad pelviana, ¿sí? Sacamos este primer sagital. Entonces aquí ya estamos viendo estructuras, ¿sí? Y vemos el tumor. Entonces lo que les decía anteriormente, que no vamos a tener un parámetro, diríamos, o una referencia rígida a la hora de aplicar este protocolo. La referencia nos la va a dar la patología. Entonces, si decimos eso, ¿cómo cortaríamos acá este caso? ¿Sí? En este caso vemos que es en el tercio, aquí en el tercio medio. ¿Mm? Vemos el tumor en este caso puesto aquí. Entonces, nuestros axiales lo que van a ser lo más estricto posible al tumor. Entonces, este axial apenas tendría una angulación. Apenitas hacia abajo, una angulación que podemos agarrarlo así, siguiendo esta dirección. ¿Sí? Em, ¿Por qué es muy importante esto? O sea, la idea es que con los axiales eh, nos muestre la pared de la víscera, o sea, el muro de la víscera, y si el tumor invadió ya o hay invasión extramural. Una cuestión de milímetros, en este caso, en estos casos, ¿no? O en este tipo de patologías, hacen que el pronóstico de la enfermedad cambie, pero radicalmente. O sea, estamos hablando de un paciente que puede curarse directamente o no, o seguir con un proceso crónico de enfermedad. Una cuestión de milímetros, como le acababa de decir. Entonces, los axiales son muy importantes porque justamente queremos conocer eso, cuánto se fue hacia afuera de la estructura, o sea, del muro, de la víscera. ¿Mm? Si hay o no ya invasión en tejidos linfáticos, como vemos, por ejemplo, en este caso. Bueno, podemos ponerlo como que esto es un ganglio sospechoso, pero acá está, ahí lo vemos. Entonces, los cortes axiales, ¿sí? Siempre van a seguir la dirección o la ubicación del tumor, ¿sí? Lo más axial posible porque queremos conocer justamente si ese tumor sale o no de la víscera, si hay invasión extramural. Entonces, por un lado, la altura, por otro lado, tenemos la dirección de los cortes. La única secuencia, el sagital va a ser siempre estricto. El axial va a cambiar su angulación y el coronal, lo que va a tener la particularidad es que vamos a angular siempre el coronal siguiendo el canal anal, en este caso. Aquí vemos canal anal, entonces el coronal va a seguir esta dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente se va a querer también ver la distancia y a su vez también si no hay tumor ya que empiece a invadir el tercio inferior, porque si empieza a invadir el tercio inferior, también no solamente que cambia el pronóstico de la enfermedad, sino que cambia el tratamiento, o sea, la cirugía. Una cosa es sacar el tumor y otra cosa es tener que sacar todo el ano. Son las cirugías de Miles, se conocen. Entonces, observe a nivel del recto medio, masa que ocupa la luz, diferencia de la mucosa intestina y engrosamiento de la pared. Conocer el grado de invasión extramural es de vital importancia para determinar el pronóstico de la enfermedad. Ganglios, como decíamos en este caso, y diseminación linfático-vascular es otro de los parámetros que se deben conocer. Entonces, los axiales siempre van a seguir la dirección del tumor. Acá, por ejemplo, estamos viendo, no vemos en sí el tumor del recto en este caso, porque no lo vemos en imagen, podemos decir si esto es tumor o no, pero ¿qué estamos viendo? Esta imagen aquí. ¿Eh? Y que vemos también que vienen vasos que impactan esa imagen. Es una imagen extraña, ¿qué hace ahí eso? Eso no está ahí, entonces se determina que es ya parte de propagación del tumor hacia lo que es el mesorrecto. Entonces, observe en las imágenes cómo el tumor infiltra el mesorrecto y se contacta con una vena. Entonces lo conoce como contactos ENVI, cuando hay invasión vascular. Estos caracteres de la imagen hacen sospechar que el paciente se encuentra en un estadio de la enfermedad. Cuando hablamos de estadio de la enfermedad, no es lo mismo un tumor incipiente cuando empieza a salir un T1, un T0, un T0 cuando no hay tumor, T1 cuando hay pequeño, ¿sí? T2, T3 o T4. T4 es el grado máximo, el estadio máximo de la enfermedad, ¿sí? Y justamente
Este tipo de imágenes hacen de que la estratificación cambie totalmente. Cambia la estratificación, cambia el protocolo, cambia todo, cambia el pronóstico de vida del paciente. Acá lo vemos de otro plano. Fíjense otra cosa muy importante. Esto que vemos aquí, esta fascia que vemos aquí, esto es el mesorrecto. ¿Mm? El tejido graso que envuelve la víscera. ¿No? Todo tejido graso. Entonces, si hay ya invasión del mesorrecto, cambia a un T3, por ejemplo. Ya es un tumor con una enfermedad que ya que tiene su progresión. ¿Mm? Se mide eh, que el alcance también de esa, o sí, el tamaño digamos, de esa lesión. Se muestra el tumor que invade el mesorrecto, contacta con vasos sanguíneos, esta fascia que envuelve el intestino, que es lo que le decíamos recién, el mesorrecto. Conocer esto también es otro dato, ¿por qué? Porque si el tumor ya contacta mesorrecto, ya estamos hablando de un pronóstico bastante oscuro para ese paciente. O sea, no es lo mismo. Y estamos hablando, viendo en esta imagen, son cuestiones milimétricas, en las cuales si hay o no tumor contacta con esto, con el mesorrecto, ya el pronóstico cambia, la estratificación cambia, cambia absolutamente todo. Acá vemos, por ejemplo, otro plano y fíjense cómo la misma imagen y cómo se cortaron en forma axial justamente estos dos vasitos que vemos aquí. O sea, estamos viendo un coronal, ¿verdad? Pero como que los vasitos estos están cortados en axial. Y aquí vemos los dos vasos y el tumor. Acá vemos parte del tumor. ¿Mm? Vemos la víscera, y esto es lo que hablábamos recién, de lo que es la invasión extramural cuando sale el tumor hacia afuera y empieza a invadir lo que es mesorrecto. Entonces, vasos sanguíneos, estamos frente a un estadio avanzado de la enfermedad. Y angulaciones, recuerden, partes coronales siempre siguiendo el canal anal. ¿Mm? La angulación axial nos las da el tumor en este caso. Acá, por ejemplo, estamos viendo ya un paciente que está operado. Además, también vemos cambios de la señal de los huesos. Fíjense cómo la diferencia que hay acá en L5 y fíjense la diferencia que hay en las vértebras del sacro y el coxis. ¿Esto por qué es? Porque este paciente ya hizo quimioterapia, hizo radioterapia y esto cambia, la radioterapia cambia la intensidad de la señal, no es que es algo patológico en sí, ¿sí? Sino que es la aplicación de radiación que hace que cambie la intensidad del hueso. ¿Mm? Y acá vemos otra cosa, que es toda esta línea que vemos aquí. Esto es todo una línea de fibrosis, donde ya se operó este paciente y se está controlando para ver si no hay más tumor o como viene también, pues si hay un progreso de la enfermedad. Observe el cambio de señal en el sacro, corresponde a aplicaciones de radioterapia, ¿sí? Imagen lineal, fibrosa, que recorre todo este caso. Ahí la vemos a esta imagen, es un paciente ya operado. Y controles con resonancia magnética de alta resolución. Eh, Acá vemos otro caso, vemos otro tumor, medición de lo mismo, que mismos parámetros de medición, en este caso también tercio medio. Entonces, ¿cómo vamos a cortar este tumor? La pregunta es, entonces elegimos cómo está posicionado. Lo vemos aquí parte del tumor, entonces nuestros axiales van a ser siguiendo esta dirección. ¿Eh? Siempre los axiales de pelvis de alta van a seguir esos parámetros. Entonces, por un lado teníamos lo que es la evaluación propia de la pelvis, conocer el alcance de la enfermedad, o sea, ver desde el sagital hasta dónde llega la enfermedad. Hay casos que se ven hasta acá arriba, por ejemplo, se ven partes de imágenes ganglionares. Entonces los cortes no van a ser, mejor dicho, los cortes no, sino el tamaño del FOB no van a ser pequeñitos como hablábamos anteriormente, pero eso no quita que no sea alta resolución. O sea, por estructura, por forma, siempre cortes de alta resolución van a ser con corte con FOB pequeños, pero a veces la enfermedad, la patología propia, hace que nos tengamos que ir un poquito hacia arriba o inclusive abarcar más sitios, más zonas de la pelvis, porque también encontramos enfermedad. ¿Mm? Vamos a pasar. Acá hay mediciones del tumor en este caso, fíjense la medición propia del tumor en sí, el ancho y el largo. ¿Eh? Estos son, fíjense cómo están oblicuos los cortes. ¿Por qué sigue esta dirección, una dirección en oblicuo? Porque se trató de sacar el tumor por esta dirección, entonces cambió
absolutamente la angulación del coronal propio que hablábamos anteriormente. En este caso hay dos coronales, uno hecho al canal y el otro hecho directamente al tumor para poder sacarlo de esta forma. Vemos todo el tumor, fíjense lo que decíamos anterior, fíjense el muro. ¿Mm? Hay invasión mural, o sea, el tumor tiene esta medida de largo y de ancho. ¿Eh? Después, lo vemos a su lado desde la parte, desde el tumor en sí hasta el muro, fíjense, 5 milímetros. ¿Mm? Cuestiones milimétricas hacen que el pronóstico cambie radicalmente. Desde el muro hacia el mesorrecto, ¿cuánto hay? 9,9 milímetros. Entonces, imágenes coronal, mediciones, invasiones extramurales y distancia hasta el mesorrecto. Todos estos parámetros son lo que se utilizan para medir en pelvis de alta resolución. Entonces, a veces esta es la diferencia por qué tenemos, o a veces es necesario que esté también el médico, porque el médico va a evaluar y va a decir, bueno, a ver, haceme tal cosa, tal otra, quiero ver tal cosa, o le da alguna duda la imagen que está viendo, pero bueno, no siempre sucede esto también. Esto que acá estamos viendo, por ejemplo, bueno, en este caso, eh, son estos casos medios extraños, que uno dice, ¿cómo puede ser que haya semejante tumor acá? O sea, prácticamente obtura todo el canal anal, fíjense, ¿eh? Todo el tumor aquí, ¿sí? Prácticamente no hay luz de víscera, ¿no? Fíjense cómo ocupa todo lo que es el recto. A este paciente la cirugía, mejor dicho, la elección de cirugía, si es que el paciente quiere, obviamente, es directamente se saca todo el ano, parte del recto. ¿Mm? Son las cirugías de Miles, o sea, siempre va a estar con ostomía permanente. Entonces observe cómo el tumor ocupa el conducto anal, extendiéndose hacia adentro de la víscera y cómo obtura completamente el intestino, inclusive aquí por fuera de lo que es el muro de la víscera, vemos un trayecto fistuloso. Es un paciente muy patológico esto. Fíjense el tamaño del tumor. Esto es impresionante por el tamaño. ¿Cómo puede ser que se crezca semejante cosa sin sospecharlo, ¿no? Sin acudir justamente a una consulta, a llegar a esto? Eh, entonces, puede parecer medio como que me estoy metiendo donde no corresponde, pero háganse todos los controles, sobre todo mujeres, ¿m? Controles mamarios, controles de útero, eh, papi, colpo, importantísimo que se lo hagan. Insisto sobre eso porque sigue siendo, o sea, los tumores de útero, por lo general de cuello de útero, si se detectan a tiempo, se curan, los mismos que los tumores mamarios, si se detecta a tiempo, se curan. Entonces es cuestión nomás de ir al médico y hacer lo que se tiene que hacer para justamente evitar todo un proceso de enfermedad horrendo y que, bueno, poder zafarla, ¿no? O sea, poder zafar la enfermedad, ¿sí? Simplemente con controles periódicos, nada más. Por favor, atiendan a eso y, bueno, y ojalá que lo hagan, ¿no? Que hagan siempre sus controles. Acá vemos, por ejemplo, también otro tumor y fíjense cómo es la distancia hacia lo que es el mesorrecto medido. Fíjense también este caso. Este caso es tremendo porque muestra cómo a veces la enfermedad progresa de una forma que sí, pero justo porque así tiene que irse. Un tumor muy pequeñito que había, sí, pero ¿qué pasa? Automáticamente infiltró, se empezó a meter directamente en las estructuras ya del mesorrecto de todos lados. Entonces, al infiltrarse, ya contactó el mesorrecto. Entonces, el pronóstico de este paciente es malo, tiene un mal pronóstico. Todo esto es tumor. ¿Mm? Y como vemos acá, ya tiene adenomegales en lo que es la parte ya de los ganglios de la pelvis. ¿No? Estamos viendo ahí ya un tremendo tumor, o sea, una metástasis de ganglionar en la pelvis. Esto es raro, no es lo habitual encontrarse con esto en pelvis de alta. Fíjense también el tamaño del FOB, cómo se tuvo que progresar hacia arriba, ver hacia arriba también, para definir esta imagen. ¿No? Que si hubiésemos hecho axiales más cortitos, nos lo hubiésemos perdido. ¿Eh? Pero bueno, conociendo ya cómo venía este paciente, ya sabíamos que esta imagen estaba ahí. Entonces observa el tumor, infiltra grasa del mesorrecto, en este caso alcanza planos del mesorrecto, como lo vemos ahí, ¿sí? Observa el marcado círculo, como infiltra la grasa ahí del mesorrecto e infiltra parte del mesorrecto de la fascia, más a nivel de la cadera derecha, que se corresponde con ganglio linfático positivo.
para determinar si un ganglio tiene o no tiene tumor. La secuencia de difusión es la que nos va a mostrar eso. Nos muestra porque el tumor por en sí mismo es un aumento de células, muchas células. Entonces lo que va a terminar pasando es que el agua se va a comportar diferente, porque como habíamos visto en el cerebro, cuando había, eh, se interrumpía un flujo sanguíneo, el agua, por la propia presión osmótica de tejido, hace que se detenga. Entonces no circula de la misma forma. Acá va a pasar, pero con casos de un aumento de la celularidad. Entonces tenemos imágenes restrictivas y a su vez también este tipo de señal en T2, ya el médico sabe que esto es tumor. Entonces, son sumatoria de datos, que esto va a venir de la mano también con estudios de próstata. Entonces, cuando hablamos de próstata multiparamétrica, múltiples parámetros para diagnosticar una enfermedad sin la necesidad de punción biopsia. Aunque la punción biopsia es muy importante porque justamente nos muestra la celularidad. O sea, una cosa es verlo en imagen, otra cosa es verlo en microscopio, ver qué tipo de célula es, cuán diferenciado es el tumor, cuánto no, o sea, a qué tipo de medicación va a corresponder y demás. Bueno, son procesos largos, ¿no? Es siempre preferible hacer la punción, pero eso determina también ya que este ganglio pues, es positivo, por ejemplo. ¿Mm? Eh, entonces, secuencia de difusión también nos muestra esto, nos muestra aumentos de celularidad y restricción de la circulación del agua por esta celularidad, por este crecimiento de células anormales de tumor. Acá, por ejemplo, vemos otro caso, pero mm, vemos que es diferente este tumor. No es lo mismo que veíamos anteriormente. Sí, vemos que es un tumor que tiene otra hiperintensidad de señal. Su intensidad es hiper, ¿verdad? Este otro no, este es hipo. ¿Mm? Entonces, esto nos indica que es un tumor que tiene otra particularidad, son células que tienen otra particularidad, que estos son generadores de mucina. Por eso se le denominan tumores mucinosos cuando tienen esta intensidad de señal. Y la mucina lo que hace es justamente favorecer la infiltración de la grasa. Entonces, hacerlo a nivel del tercio superior del recto, imagen hiperintensa de aspecto lobulado que infiltra mesorrecto en dirección a S1. Así como se infiltra, se mete y se va hasta arriba. ¿Sí? La estirpe de las células de los tumores de recto sugiere que se trata de un tumor de tipo mucinoso. Son pobremente diferenciados y de gran capacidad de infiltración. Cuando ustedes ven un informe anatomatológico que lo ven ya ahí en consola, supongamos, entonces se van a encontrar con que ven la celularidad descrita como esa celularidad y si es pobremente diferenciado, ¿no? O altamente diferenciado. Y esto va a venir de lo que es, ¿se acuerdan de la ley de radiobiología de Bergognier y Tribondeau? Que lo que nos decía que mientras más diferenciación celular hay, más radiosensibles son las células. ¿Sí? Las células de la sangre, sabíamos que son muy radiosensibles porque son muy diferenciadas entre sí. ¿Mm? Y por ende son más radiosensibles. Entonces, cuando son pobremente diferenciados, son todas iguales, con los mismos núcleos, con las mismas formas, estas células son más radioresistentes. Se aplica la misma ley, la ley de tanto para la radiación como también para los agentes químicos, o sea, lo que sería. Te muteaste, Ariel. No se te escucha. Ahora sí va. Ahí está, yo quería hacerlo al revés, quería silenciar ahí, porque se me dio un botonazo. Ahí está. Entonces le decía, los tipos de células son radiosensibles, quimiosensibles. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos también con este tipo de información, cuando ya viene con la punción, cuando ya viene con el diagnóstico entero y cuál va a ser el diagnóstico y el tratamiento, ¿verdad? De esta enfermedad. Acá vemos también este paciente operado por control y lo que vemos es que no tiene ano, se lo sacaron directamente, afuera, cirugía de Miles. Paciente que se realiza control luego de cirugía. ¿eh? Tejido fibroso, como vimos recién, y tratamiento contra el cáncer de recto. O sea, esto aplica a todos. Ya cuando vemos mama va a ser lo mismo. Vamos a ver casos
un tumor directamente ya con el tratamiento y cómo el tratamiento hace que cuando es neoadjuvancia, o sea, radioterapia y quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y luego operar, o tratamiento adyuvante, luego de la cirugía, ¿m? Para eliminar cualquier tipo de resto de células tumorales resabias que queden ahí dando vueltas, que pueden seguir progresando hacia lo que es un tumor o una recaída o una recidiva del tumor. ¿M? Eh, entonces aquí, esto ya estamos y vamos hacia arriba. Pelis de alta resolución, vamos a querer estudiar el hígado. Mm, Entonces, axial T2 FAT al hígado vamos a hacer solamente. También van a ser cortes de hígado o de abdomen finos. Vamos a querer estudiar bien finitos los cortes y todo el hígado. Y siempre agarrando desde cúpula, pasando de la cúpula 2 o 3 centímetros para arriba hacia todo el hígado. Porque como hablábamos anteriormente, ¿a dónde van a ir la mayoría de las metástasis? Aquí, al hígado, y acá vemos una enorme. ¿Mm? Y acá fíjense cómo la difusión aumenta la señal, restringe. Entonces tenemos el carácter ya de imagen por un lado y a su vez también la restricción por el otro. Listo, esto es metástasis, no hay otra. Entonces observen, hiperintensidad ubicada en el hígado, o sea, corresponde con metástasis hepática, difusión altamente restrictiva. Al tener una restricción, un aumento de la señal en la difusión, nos está indicando que hay mucha cantidad de células. En este caso, diferente a lo que es la difusión del hígado. Recuerden lo que era la difusión, cómo se miden las moléculas de agua y a su vez también recuerden que cada órgano va a tener su coeficiente de difusión, o sea, su valor de B, podemos decirle. Como si fuese un parámetro intrínseco propio. Decíamos que los parámetros intrínsecos eran T1 y T2, ¿por qué? Porque ya vienen con el tejido, o sea, no tenemos forma de poder cambiarlo. Y el valor de B va a ser lo mismo. Cada tejido va a tener su propio grado de difusión. Y al haber una alteración, se expresa de esta forma, con hiperintensidad de señal, producto de restricción de las moléculas de agua. Acá vemos otra imagen, fíjense en este caso, otro axial T2 FAT-SAT, y también más metástasis, metástasis, metástasis. Aquí, fíjense, tienen otra intensidad de señal, pero son metástasis al fin. Siempre cuando ven una imagen de metástasis, o sea, van a encontrar, son imágenes nodulares de tipo, y siempre este centro de necrosis, de tejido necrótico. Sí, o sea, hipointenso, que son tipo imágenes en tipo en halo. Ven alrededor, como un anillo, y dentro tejido necrótico. Entonces, múltiples imágenes en el hígado que se corresponden con metástasis hepáticas. Y además también vemos aquí, fíjense cómo tenemos ahí un metalcito que nos borra la señal, sería, o que mejor dicho, produce un artificio metálico. Este paciente tuvo una cirugía, este esternón, le abrieron ahí el esternón. Después también T2 vamos a hacer, pero T2 sin saturar. En este caso, no solamente al hígado, sino a todo el abdomen. ¿Por qué? Por esto. Acá tenemos una colonostomía. Pacientes se operan, se saca el tumor, se lo conecta nuevamente, o mejor dicho, se espera y se hace la colonostomía para después volverlo, ¿sí? Haremos a que fluya todo normalmente, ¿no? Entonces la colonostomía también hay que evaluarla. Más allá que tenga o no tenga la cirugía hecha, siempre vamos a hacer este T2 para evaluar también todo el hígado. O sea, el médico va a querer ver todo el hígado. Acá vemos quitecito simple, fíjense en los riñones, tiqui tiqui. Observamos con ostomía, margen superior derecho, en la imagen, medidos, quistes renales simples, aquí y ahí. Son imágenes bastante recurrentes. Acá estamos viendo ya, pero una pelvis de alta para el estudio del útero. Fíjense el tamaño de esta vejiga. Pobre mujer. ¿Por qué? ¿Por qué así esta vejiga? Para hacer pelvis de alta resolución de estudios de recto, el paciente lo único que se le va a pedir es una preparación previa, una dieta, excluida de hojas verdes, por ejemplo, y factora G, para tratar de eliminar gases. Y para las mujeres, lo que se le va a indicar
es que no vayan al baño, no hagan pis. ¿Por qué? Porque la vejiga lo que va a ayudar es que el útero mantenga una posición. Entonces, si queremos, hay una vejiga vacía, el útero por lo general va a caer. Entonces no lo queremos de esa forma, lo queremos hacia arriba. En este caso está como, tiene una anterodorsoflexión, una posterodorsoflexión, está todo muy hacia atrás este útero. Pero no nos cambia mucho el parámetro. Fíjense ahí la parte interna y el endometrio y cómo seguiríamos los cortes. O sea, cómo vamos a hacer esta pérdida de alta resolución siguiendo esta dirección. ¿Sí? Y acá vemos apenitas un tumor bastante chiquitito en el cuello del útero. ¿Sí? Entonces el útero y sus músculos hipointensos a nivel del cuello se visualiza una imagen que ocupa el conducto. Ahí. Entonces los axiales van a seguir esta dirección. Los axiales de pelo y alta resolución para mm, pelo y femenina van a seguir siempre la dirección del útero en su plano mayor y en su plano menor. ¿Sí? Eje largo y eje corto. Y acá tenemos, a ver, hay una pregunta acá. El DIU. ¿El DIU genera alguna imagen? Cristian, no. A ver, yo te voy a mostrar un DIU. Era la primera imagen que había mostrado, pero capaz que no estabas todavía. Ya te voy a mostrar. Eh, Acá estamos con lo que es estudio de próstata. ¿Eh? Próstata multiparamétrica. Se dirigen estudios. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? La próstata, tiki. Entonces ahí, ¿qué angulación van a seguir los cortes? Siguiendo siempre los ejes mayores y menores de la próstata. En este caso, van a venir así los cortes. Cortes axiales y cortes coronales. Se dirige el estudio de la próstata para identificar nódulos de la glándula que reúnan datos positivos, multiparamétricas. ¿Sí? Algo ya dijimos de esto. En este caso, se realizó una medición del tamaño de la glándula, por un lado, y vamos para la otra imagen, ¿Mm? Por un lado y por el otro. ¿Sí? Hay el tamaño de la glándula y a su vez también, ¿sí? ¿Qué imagen tiene? Entonces, sumatoria de datos, como decíamos. Tenemos el T2 por un lado, que nos va a dar una imagen, ¿cómo decirlo? O sea, anatómica excelente, y a su vez también por el otro tenemos una difusión. Fíjense, no tenemos prácticamente nada, no podemos distinguir absolutamente nada, apenas distinguimos algunas cosas. Sabemos que está la glándula porque nos posicionamos de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una restricción de la señal de esta, o sea, en este nódulo, en la próstata. Entonces, esto es tumor. Esto es celularidad, aumentó la cantidad de células, por lo tanto, la diferencia de difusión se expresa como una hiperintensidad. Entonces ya tenemos un dato, tenemos otro dato y el siguiente dato nos va a dar el contraste. Entonces imagen en difusión por resolución espacial, pero aporta datos de la fisiología de la glándula. Se aprecia un aumento de la señal debido al carácter restrictivo del nódulo prostático. Entonces tenemos un dato, dos datos, y ahora vamos para el tercer dato, gadolinio. Imagen T1, FATSAT con gadolinio, y acá vemos la glándula y cómo capta contraste. Esta imagen capta contraste. Entonces ahí ya están reunidos los tres datos. Entonces, al tener esos tres datos positivos, esto es tumor. Entonces se realizan secuencias dinámicas para el estudio de captación de gadolinio en el tiempo. Se sugieren entre 15 y 20 repeticiones. Observe el realce del nódulo. La sumatoria de datos positivos aportan diferentes secuencias. Establece un diagnóstico preciso, que es lo que decíamos anteriormente. Entonces, la próstata multiparamétrica tenemos que ubicarnos también sobre los cortes axiales para hacer estas dinámicas, estos axiales dinámicos, no vamos a querer enfocar solamente en la próstata, nada más. O sea, cortes con un FOB pequeñito. Una vez que se hace, el paciente se lo canaliza, se le pone la vía y demás, se estudian solamente a la próstata en 15 o 20 pasadas, porque lo que se va a querer ver es justamente eso, cómo la glándula comienza a captar contraste, ¿sí? Y si hay lesión a una imagen, lo que sea, cómo esta capta contraste en el tiempo. Eso es lo que se va a querer evaluar. Entonces son secuencias Ariel, dinámicas. Sí, sí, discúlpame, te interrumpo por esto. por favor. Yo no tengo posibilidad de hacer multiparamétrica porque el equipo en el que trabajo es de campo bajo. Claro. Eh, en, ¿qué podría recoger, qué información podría recoger con mi equipo?
que sea que se acerque Que se acerque una al, pelvis de alta. a la pelvis alta. Sí. Ujú, entiendo lo que decís. Pero ¿de qué estás hablando? ¿De pelvis de alta de recto, de femenino No, o de no, 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 próstata? acá en próstata, acá que tengo, me llegan muchísimos pedidos Ujú. de lo que es próstata. Así ¿Tenés, que tenés un dinámico hecho, por ejemplo? un dinámico renal, bueno, no está en mi sector, no lo veo al dinámico renal yo. Y Ajá. aparte, bueno, no se acomoda los turnos, por ejemplo, primero dinámicos, primero medicina nuclear, después resonancia, no. Es como va saliendo, como generalmente es PAMI, Ujú. entonces se trata de poner, son oncológicos, entonces se trata de poner eh, todos los turnos libres el paciente de PAMI. Claro. Entonces, a veces sucede que sale primero la resonancia y después el dinámico renal. A ver, lo que podrías hacer, por ejemplo, es Sí. una pelvis, Ujú. trata de focalizarlos todos entre dos, como decíamos, o sea, Sí. axial por un lado, coronal por otro lado, además del sagital, de próstata. Y Sí. después buscad si tenés algunas fases de abdomen, si tenés Eh, algún, gen- como, ¿eh? generalmente hacemos primero un abdomen, Sí, es la solicitud que nos viene. Un abdomen y una pelvis contrastada. claro, Generalmente hacemos el abdomen, contrastamos y seguimos con la pelvis, agregándole, bueno, tenemos sagital, los axiales y agregamos un coronal y agregamos un axial T1 claro, para poder ver el contraste. para ver el contraste, exactamente. Ujú. Sí, Lo que podrías hacer es, a ver, una sugerencia probable, a ver cómo te sí, sí. sale. Ujú. Cuando estás haciendo, cuando haces, por ejemplo, un abdomen, que haces un hígado, un dinámico de abdomen, de hígado, ¿m? Sí, sí. Modificale un poquito los parámetros, ¿sí? Ujú. Hacelo más chiquito y tírate una fase a ver cómo te sale. O sea, tira hace como una especie de dinámico, pero en vez de entenderlo como de hígado, de próstata. Y fíjate cómo te sale. Bien. Sí, si Ujú. tenés una Bueno, buena imagen, porque además también lo vas a poder recuperar al estudio, porque no se te va a arruinar. Porque vos lo que vas a hacer, porque no tenés tiempo, o sea, vos haces inyección de próstata, de claro, gadolinio y después estudia la próstata, no pasa nada. Entonces claro, claro. no Ya. vas a arruinar Cuando el voy estudio. ahí ya no queda contraste, ya no queda. Claro, no, agarrás, haces el dinámico, que van a pasar, no sé, 2 o 3 minutos. Fíjate con un corte más chiquito, que sean menos cantidades de cortes, bien focalizada a la próstata para ver justamente estos cambios, si hay captación. Y vos Ujú. ves, si tenés una imagen más o menos buena, decís, bueno, Sí. podés aportar un dato más. Eh, Bien, Ahora vos ves que no sale algo por la potencia propia del equipo, ya está, cerralo directamente con el axial T1 saturado y y listo. listo. Claro. O sea, el tema es que capte, que es que, digamos, que vos veas, o que mejor dicho, que se vea la lesión, si capta o no a dolirio. Todavía Bien. no tenés DIFU, pero claro, o sea, son las posibilidades con las cuales estás trabajando, digamos. Tendrías, Creo que sí tengo una difusión en el protocolo. Mañana voy a ver. Creo que bueno, sí. ¿sale Ujú. bien? No sé, nunca lo usé. Mm, Así que Podés probarlo. creo que hay una difusión. Me parece haber visto en las opciones Ujú. una difusión. Sí, sí, sí. Mira, mira Mañana veré. sí, bueno, bien, bien. Probalo a ver cómo sale. Estás ahí como para poder hacer una pruebita. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Sí, Bien. a ver. Quiero Gracias. mostrarle, no, por favor, Claudia. Quiero mostrarle acá cómo se veía el DIU. ¿No tenés un DIU? Qué lindo. La imagen representativa justamente había sido el eje porque raro verlo así. ¿Mm? La verdad que es raro. Esta es una pelvis de alta también. ¿Eh? Y acá ves el DIU. Así que creo que era Cristian me había preguntado esto, ¿no? Sí, Cristian. eh, Cómo se ve ahí el dispositivo. ¿Mm? No genera ningún ruido, nada, o sea, se ve ahí, fíjense, totalmente opaquito ahí, no pasa nada. ¿Mm? No lo había visto claro, que era porque era la primera imagen representativa para después pasar con la clase, se ve que llegaste un poquito después. Ahí está, ¿ves? La primera imagen. Pero sí, sí, se ve ahí. Muy, muy lindo. Eh, bueno, a ver, como para cerrar. eh,
pelvis. Entonces, con estas variantes que vimos, lo mismo, insistencia y 20 veces lo mismo. Fíjense por qué viene el paciente. O sea, vean la orden, ¿eh? No es lo mismo estudiar una pelvis por la pubalgia que estudiar una pelvis por cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, caderas por un lado, pelvis y caderas, cómo asociar los mismos estudios para hacer decir, bueno, tenemos panorámicos de pelvis generales y apuntamos el estudio de las caderas. Cómo las estudian inclusive a las caderas, pueden estudiarla en forma bilateral comparativa o las pueden estudiar una y una, eso depende. ¿Sí? Pero que no se les coma, que no se les escape eso, la indicación, porque es lo que viene el paciente a estudiarse. ¿Sí? Apliquen bien los protocolos. No es lo mismo estudiar una cavidad de pelvis, ¿sí? Ya sea solicito resonancia magnética de pelvis, y ustedes abajo leen el diagnóstico más anexial, no va a ser una pelvis toda, ¿no? Nos vamos a enfocar ahí, en la cavidad, porque lo que queremos ver es lo que está dentro de la pelvis y no lo que está por fuera. Entonces, muy importante atender al diagnóstico presuntivo y luego repasar todo lo que es los diferentes tipos de variantes que nos vamos a encontrar con el estudio de pelvis. A Pelvis, veces te piden pelvis y sí, vos seguís leyendo la historia clínica y lees trocantitis. claro, Entonces decís, bueno, eso no es una pelvis, es una no. cadera. ¿Dónde la tiene? Claro, ¿qué trocánter es el que tiene afectado? Sí, sí pasa, Claro, pasa y pasa. mucho. Sí, Entonces, sí. lo que no queremos justamente es que ese paciente vuelva, no nos queremos el recitado del paciente, lo queremos ya con su estudio bien hecho de calidad y que no vuelva, que vuelva a buscar su informe, ¿sí? Que siga su proceso. Eh, bueno, a ver, ¿alguna pregunta, algo que haya quedado de la clase esta? Le voy a dejar de compartir, y ya que estamos también detengo la grabación. No, todavía no. ¿No? ¿Va bien? Bueno, entonces, lo mismo que hacemos anteriormente. Las clases van a estar subidas, el material después se los comparto también ahí al grupo por PDF, así lo tienen también, porque hay unos problemitas con ingresos y demás, así que van a tenerlo también ahí. Para la clase que viene, va a ser un poquito como ya general, vamos a empezar a ver protocolos de mama, vamos a ver también angios, vamos a ver, empiezan a venir ya como un popurrí de estudios, porque vamos avanzando, ya para la clase, va a ser la clase número 9. Entonces es como que empieza ya a tener otro color. Así que, nada, bueno, si no tienen nada más, los despido. Les dejo un saludo, que pasen un lindo día. Cuesta un poco, pero se va entendiendo. Claro que sí. Claro que cuesta, pero se entiende. Así que bueno, cualquier cosa ya saben, estamos ahí en contacto, ¿sí? A ver, bueno, muchas gracias, no, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosita al habla. ¿Mm? Gracias, Ariel. No, por favor, a ustedes. Hasta Pasen lindo luego. día y Chao, bueno, chao. chao, chao. Igualmente. Chao, chao.